La ley de causa-efecto o la ley del karma nos da cuenta de que todo lo que sucede en nuestra vida tiene que ser por algo. Hay algo que ha pasado y que todo depende cómo lo enfrentemos. Porque si nos empezamos a considerar como víctimas y mantenemos esa situación como pobrecitos, pues no vamos a salir de ese pensamiento en círculos y me va a justificar el que mantenga ese resentimiento, ese odio, ese deseo de venganza para siempre. Entonces ese dolor, esa rabia, ese resentimiento, lo provoca es la propia ignorancia de esta ley moral de causa, efecto, acción, reacción. En lugar de mantener esa herida por siempre, busco cuál es el mal dentro de mí, cuál es la parte oscura que no he visto. Esto no quiere decir que deje de ver la ignorancia y la insensatez del otro y el dolor y el resentimiento o el sufrimiento que tengo en mí, sino que comprendo que esa ignorancia del otro, que cree que con el placer egoísta en sí mismo va a lograr lo que quiera, pero no comprende que el sufrimiento posterior es parte de esa ley del karma. El placer y el dolor son uno y no se piensa que puedo tener uno sin tener el otro. No se tiene entonces en cuenta la ley de causa-efecto, que es la que regula las acciones humanas y no asocia el sufrimiento con las malas acciones que hemos realizado. Y está convencido de que esto sucede por la maldad de los otros o por un misterioso designo de la providencia que no debo cuestionar y debo aceptar. Cada acción que se realiza tiene una acción, una reacción. Si es positiva, va a tener una reacción positiva, y si es negativa, va a tener una reacción negativa. Por ejemplo, una mentira en los negocios pensando que así voy a lograr tener abundancia, pues va a llevar a una miseria y a una pobreza posterior. Toda maldad es un acto de autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos. El error más grande que tenemos todos es juzgar o ver el mal en el otro y no darnos cuenta de nuestra propia oscuridad que está en el inconsciente. Hay un derecho que todos tenemos como seres humanos, de actuar como elijamos hacerlo, pero ahí está la ley moral, porque yo puedo actuar egoístamente sin pensar en los demás, pero luego sufro las consecuencias que me van a mortificar para que aprenda a reflexionar y cambie esa actitud a una actitud más sabia que reconoce esa ley y que observa en sí mismo cuál es mi propia oscuridad. Comprendo y voy a mirar el inconsciente. En el mundo existen unas normas arbitrarias externas de qué es lo bueno y lo malo, pero tenemos que llegar a que sea nuestra propia conciencia la que decida qué está bien o qué está mal, para que nos podamos guiar por nosotros mismos. La experiencia del conocimiento del bien y del mal es lo que nos va a llevar a la iluminación. El hombre es bueno por naturaleza, pero algunos son más sabios que otros. Por lo tanto, esa sabiduría consiste en que antes de juzgar y mirar el mal en los demás, miramos los demás, el propio, para poder comprender que también hemos pasado por esa oscuridad, pero que estamos saliendo de la oscuridad para poder llegar a ser esos seres creativos, creadores de una nueva realidad donde ya no estemos en esa dualidad del bien y el mal
o de la causa-efecto o víctima-victimario, sino que generemos relaciones con conciencia, que cada acto que realicemos esté pasado por mi conciencia de si debo obrar así o si no debo obrar, o si yo quisiera que eso me lo hicieran a mí mismo, para poder tener esa reflexión en nosotros.